de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Iglesia Cristiana, Dios de Pacto Internacional, presenta su programa Descanso en tu Por el Poder de la Palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios, Acompáñenos estos minutos. Nuestro mayor deseo es que su vida sea impactado por el poder de la palabra. que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en Algo para que Dios dijera esas palabras. Usted acuérdese que más atrás está hablando de un varón justo, de una persona que caminó delante de Dios, y estamos hablando de Enoc. Puede el 21, por favor, del 5, dice: vivió Enoc, dice, 65 años y engendró a Matusalén. Cuando usted escucha la palabra o el nombre Matusalén, usted se revoca y dice 969 años. Significa que anteriormente las personas vivían muchísimos años, pero poco a poco, de acuerdo como las personas se han ido apartando de Dios, de acuerdo como el hombre ha puesto barreras delante de Dios. Usted me puede preguntar, pastor, ¿pero qué es lo que pone barrera entre yo y Dios o entre Dios y yo? ¿Qué es lo que hace que yo pueda poner barrera delante de Dios? La barrera, mis amados hermanos, es el pecado. Cuando usted peca, pone directamente una barrera delante de Dios. Cuando usted peca y comienza a buscar a Dios, comienza a pedir perdón, y cuando usted comienza a reconocer su pecado y no se mueve de la presencia de Dios, déjeme decirle que usted es perdonado. Pero lastimosamente el enemigo es astuto y sabe cómo es que Dios perdona cuando cometemos un pecado, cuando cometemos un error, y nos hace que nos apartemos de la presencia de Dios. Ahora la pregunta sería: ¿quién pone la barrera? La ponemos nosotros, porque pecamos y nos apartamos de la presencia de Dios. Vean, y usted puede darse cuenta también cuando Adán cometieron el pecado. Adán fue engañado, astutamente, pero fue engañado. Adán, usted se recuerda que estaba en el huerto de Edén. Él estaba en el paraíso, un lugar precioso. Cuando usted se imagina el paraíso, usted se imagina árboles llenos de frutos. Usted puede ver pastizales ahí, muchas flores alrededor, 4 ríos que regaban todo lo que era el huerto, y todo era perfecto. Los animales estaban ahí, pero no hacían daño a nadie. Los animales no habían, usted puede decir, y los animales tenían que andar todos apestosos. No era así. No tenían que andar un montón de mosquitos detrás del león, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había mosquitos. Los mosquitos, las moscas, los zancudos, o como usted quiera llamarles, eso es una plaga, y las plagas vinieron de acuerdo al castigo. ¿Por qué? Porque el hombre se apartó de Dios y comenzaron a visitarlos plagas. Usted puede ver también a Faraón cuando comenzaron a venir un montón de plagas. ¿Por qué comenzaron a venir tantas plagas? Por desobediente, porque él endureció su corazón delante de Dios. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón delante de Dios, lastimosamente comenzamos a pagar una consecuencia cara. Pero muchas veces el enemigo nos engaña de tal manera que nosotros a la verdad no cometimos nada. Simple y sencillamente, como alguien diría en buen salvadoreño, ¿verdad? Sudamos calenturas ajenas, y al sudar calenturas ajenas nosotros nos apartamos de la presencia de Dios. ¿Cómo es que se aparta de la presencia de Dios? Yéndonos de la iglesia, apartándonos de los caminos de Dios, apartándonos de los caminos que nos llevan a la vida eterna. Y usted puede darle una ofrenda de palmas a Dios, porque Dios es tan bueno que nos va a hablar esta noche, nos está hablando esta noche. Este hombre vivió, dice, 65 años y engendró a Matusalén. Entonces, este hombre era perfecto. Y dice, mire, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas y murió. Bueno, pero antes de todo eso, este hombre que caminó delante
fue tan perfecto que nunca se apartó de los caminos de Dios. La palabra de Dios nos dice que él no pecó. Usted marque la diferencia, por favor. Note ahí la diferencia. Y dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice, caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice? Y desapareció. No murió, desapareció. El que murió fue Matusalén, ¿verdad? Y dice, y Enoc caminó con Dios. Y desapareció porque Dios, ¿qué dice? Se lo llevó. Dios se llevó, mis amados hermanos, a Enoc. ¿Por qué? Porque era perfecto. Pero no era que no fuera pecador. O sea, la palabra no dice, y nunca pecó Enoc. No dice así. Solamente que este hombre nunca se apartó de la presencia de Dios. Oiga, y note la diferencia. Cuando usted peca, no le estoy diciendo peque, pero la verdad de la palabra dice que el que diga que nunca ha pecado hace mentiroso a Dios, y la verdad no está en él. Entonces la palabra nos enseña qué debemos hacer nosotros. No, la palabra nos dice no pecar, porque quieras o no, vamos a pecar. Querramos o no, vamos a cometer un pecado. Con ver, con oír, muchas veces miramos con ojos antiguos y menospreciamos a las personas. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Quiere que nosotros no nos apartemos de la presencia de Él. Este hombre vivió 365 años. Matusalén 969 años. Vivieron mucho tiempo, pero la humanidad comenzó a pecar delante de Dios. Lea por favor el 6:1 conmigo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, y ve lo que dice en el 2. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué eran? Hermosas, diga por favor. Y dice, tomaron para sí y escogieron entre ellas. Pues escogieron entre todas, ¿verdad? Entre todas las hijas hermosas. Las mujeres eran hermosas. Aquí hay un problemita teológico, ¿verdad? Hay una como que se contradice un poquito. Cuando hablan los hijos de Dios, ¿a quiénes se refieren los hijos de Dios? Algunos teólogos dicen que eran ángeles. Por esa razón dicen estos teólogos, estas corrientes teológicas. Y no vamos a discutir la teología, vamos a hablar lo que Dios nos va a hablar en nuestras vidas. Amén. Pero bien, hay dos corrientes, y se lo quiero aclarar para no pasar desapercibido, ¿verdad? Entonces dicen, algunos dicen de que estos hombres eran ángeles. Y estos ángeles, al ver las hijas de los hombres que eran hermosas, y estos hombres aseguran que cuando los ángeles vienen a la tierra no son asexuales. Diga conmigo, asexual. Eso significa una persona que no tiene sexo, o sea que no tiene un sexo definido, es un asexual. Y muchos aseguran que los demonios también son asexuales. Y esa misma corriente les estoy hablando. Es una corriente teológica, por supuesto. Y ellos se respaldan con esta teoría o con esta enseñanza que cuando los ángeles visitaron a Lot, eso significa que sí, no eran asexuales. ¿Está conmigo todavía? Entonces, allí habla que no eran asexuales. Entonces, al venir a la tierra, los ángeles son hombres comunes y corrientes como nosotros, ¿sí? Amén. Entonces, al ver las hijas de los hombres que eran hermosas, se enamoraron de ellas y escogieron entre todas mujer para sí. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y más adelante comienza a hablar de unos gigantes. Comienza a hablar de una cantidad de gigantes que comenzaron a vivir sobre la tierra. Algunos dicen que esos gigantes tenían aproximadamente 3 metros de alto. Imagínense un gigante de 3 metros, un hombre de 3 metros, pues. O sea, imagínense. Imagínense también que sean aquellos, ¿verdad? Bien fortachones, ¿verdad? Imagínense. Entonces los hombres obviamente tenían temor, tenían miedo. Pero dice que nació eso debido a que tuvieron